muchas más funciones que tiene PAST que no hemos visto, y no vamos a ver todas, pero vamos a ver una más, que son los análisis multivariados. Tiene la opción de análisis de ordenación y análisis de clasificación o de clustering. Hay diferentes métodos, son muy importantes, y estos análisis normalmente los paquetes que los realizan son de licencias muy caras. Entonces lo primero que hacemos es introducir los datos. Por eso marco estas casillas: atributos de renglones y atributos de columnas. Cuando quiero hacer análisis multivariados, lo que tengo que hacer es que las variables que me van a servir para clasificar o para ordenar los puntos van a ser las columnas, y los objetos que quiero clasificar van a estar en los renglones. En este caso, los objetos que quiero clasificar son diferentes sitios de muestreo, y las variables son las abundancias de diferentes especies de aves. Entonces, aquí en mi archivo de Excel o en cualquier hoja de cálculo, copio las variables. Vemos que y aquí donde dicen antes de la columna A, poso el cursor, marco esa casilla y le doy pegar, control V, y aquí ya me pegó, ¿no? Acá donde dice etiqueta de fila le puedo cambiar el nombre por sitio o punto de muestreo. Para poder hacer mis análisis tengo que desmarcar. Acá ya tengo los nombres de los sitios, son B1, B10 hasta S9, y los nombres de las columnas son cada especie de aves. También este archivo ya lo importé de Excel, o ya lo copié y lo pegué, lo puedo guardar como un archivo de PAST. Bueno, acá ya lo había yo guardado como ejemplo multivariado. Entonces lo puedo llamar desde aquí, o lo puedo copiar y pegar como acabo de hacer. Acuérdense que tenemos que seleccionar todas las casillas de todas las variables que queremos que entren en los análisis. Y entonces nos vamos a multivariado. Vámonos primero al de ordenación. El que más se utiliza es el análisis de componentes principales, y hay otros análisis. Este análisis de componentes principales lo que va a hacer es que me va a poner los puntos en un plano virtual de acuerdo a las variables que yo metí. Entonces todas esas variables que son las abundancias de las aves me las va a convertir a ejes. Bueno, la teoría matemática es un poco complicada, pero digamos que los ejes se construyen a partir de las variables que en este caso son las abundancias de cada especie. Cada uno de estos puntos son los sitios. Los puntos más cercanos son los que más se asemejan en cuanto a la composición y abundancia de las especies, es decir, que tienen las mismas especies en abundancias semejantes. Los puntos más lejanos unos de otros son los sitios que tienen diferente composición, o aunque tengan una composición semejante, las abundancias de las especies son muy diferentes. Acá nos da el resumen, pero lo que más nos interesa en este momento es la gráfica. Acá le podemos decir que nos ponga las etiquetas. Acuérdense de las etiquetas de los renglones, son los sitios. Entonces acá tenemos el sitio S11, S1 y S8, más o menos semejantes. El S9 y el S12 son mucho más semejantes entre sí. Y acá tenemos pues otros sitios que son más lejanos. Entonces tenemos los diferentes sitios de acuerdo a cuánto se asemejan. Este biplot nos va a decir cuáles son las especies responsables de que los
sitios se agrupen, ¿no? Por ejemplo, todos los sitios que se vayan en esta dirección pues están relacionados con abundancia de Quiscalus mexicanos. Todos los sitios que se vayan en esta dirección están relacionados con la especie Dives dives, etcétera, ¿no? Acá cada especie es una variable. Vamos a quitar el biplot. Bueno, acuérdense que esto no se guarda automáticamente, entonces tenemos que decirle que o nos copie, que no sé por qué no está haciendo caso a este comando, que nos copie o que nos imprima el gráfico. Lo podemos imprimir como un archivo, lo podemos mandar a una impresora virtual y lo imprimimos como un archivo, ¿no? O lo podemos imprimir directamente en un papel eligiendo acá una impresora. Bueno, acá podemos cambiar los valores de algunas propiedades de las gráficas. Si ustedes ya pueden ir jugando con esto. Cerramos este análisis. Tenemos otro análisis multivariado que es muy común en ecología y en estudios de diversidad de comunidades. Es el estudio de clasificación o de clústeres. Bueno, hay diferentes métodos. Y acá los clústeres, los sitios o los puntos más parecidos van a estar más cerca en la misma rama, y los más separados entre sí pues van a estar en diferentes ramas, ¿no? Tenemos primero, se divide en dos grandes ramas y cada una de esas ramas se divide en pequeñas ramas, ¿no? Y acá nos está diciendo la distancia entre sitios. Por ejemplo, entre S1 y S2 hay una distancia de 70. Mientras más distancia quiere decir que los sitios son menos parecidos. Por ejemplo, vean que S10 y S9 se unen a una distancia menor. Y acá podemos elegir cuál es la distancia o índice de similitud que querramos. Hay muchos. Y le decimos que recalcule y cambia, porque pues cada medida o cada índice de semejanza o índice de distancia, semejanza y distancia son cosas contrarias, ¿no? Pues nos clasifica los sitios de diferente manera, ¿no? Acá el mensaje es que, bueno, acá escogemos de acuerdo a lo que queramos, escogemos diferentes, ¿no? Por ejemplo, Yacar no toma en cuenta las abundancias, sino solo las presencias y ausencias. Entonces, si una especie está en dos sitios, va a salir que esos sitios son parecidos, aunque las abundancias en cada sitio sean diferentes. En cambio, otros índices, por ejemplo, la distancia euclidiana, toman en cuenta no solamente si las especies ocurren en dos sitios diferentes, sino que también si sus abundancias son semejantes para calcular la distancia entre sitios, ¿no? Acá puede ser de distancia o de similitud. Acá cambian las unidades. Entonces, lo único es que las ramas que se unen nos está diciendo más o menos el índice. En este caso pues es la distancia euclidiana, el índice de similitud, o en este caso la distancia que hay entre estas ramas. Fíjense estas cómo se unen con una muy baja distancia, quiere decir que hay alta similitud, ¿no? Estas ramas, a diferencia por ejemplo de esta rama que tiene una distancia como de 70 y algo de unidades, estas ramas se unen como a 30 y algo de unidades, ¿no? Esta rama por ejemplo. O sea que mientras más cerca están, menos distancia hay, ¿no? En otros casos es lo contrario. En lugar de distancia lo que medimos es un índice de similitud. Vamos a ver. Mauricita no está por acá. Acá está Mauricita. Le decimos que nos lo calcule. Fíjense que acá en vez de distancia es similitud. Acá es lo contrario. Mientras más alto sea el índice, quiere decir que más parecidas o más semejantes son las muestras o los objetos, ¿no? Entonces,
va de 0 a 1. 0 es que no tienen ninguna especie en común. 1 es que son exactamente las mismas especies con las mismas abundancias en los dos sitios. Entonces, punto 975 es muy alto. Bueno, acá estos, por ejemplo, S10 con S11 se unen a, por ejemplo, acacia punto 95. Entonces, quiere decir que son bastante semejantes de acuerdo a este índice. ¿Sí? Cada índice tiene sus... Bueno, ya le dimos. Y acá, bueno, de acuerdo a lo que queramos, vamos cambiando el índice. ¿Cuál es el mejor índice? Pues ahí sí que cambia de acuerdo a los objetivos del estudio y de los organismos que estamos estudiando. De nuevo acá pues podemos cambiar algunas propiedades de las gráficas, los colores, el grueso de las líneas, etcétera. Y acá podemos imprimir, ¿no? De nuevo no hace caso a quién sabe qué fallo tiene, no hace caso a copiar. Bueno, y solamente con eso quiero finalizar este video. Es una utilidad más. Normalmente los paquetes que tienen esta función son muy costosos, entonces cuando hablamos de los pros y los contras, sí tiene sus contras este programa, pero pues una ventaja muy grande es la cantidad de dinero que nos ahorramos o la cantidad de análisis que podemos hacer. La gente que no tenemos a nuestra disposición pues grandes cantidades de dinero para destinar a software.